Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar hoy con ustedes para hablar de un tema que honestamente, me ha estado rondando la cabeza desde hace un tiempo. Y es que alguna vez te has sentido atrapado en una rutina, deseando desesperadamente un cambio, anhelando ser otra persona. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Afra y Mert, una historia que explora precisamente eso, el impacto que Afra tiene en Mert, un hombre que anhela desesperadamente ser yo otra vez. Pero antes de que empecemos y como siempre, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido interesante en camino y no querrás perdértelo. Y si ya eres parte de esta familia, gracias. Tu apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Afra y Mert. A primera vista podría parecer una simple historia de amistad, o incluso de amor. Pero si rascamos un poco la superficie, nos encontramos con algo mucho más profundo, una exploración de la identidad, el arrepentimiento y la búsqueda de uno mismo. Mert, nuestro protagonista, es un hombre que se siente perdido. Ha llegado a un punto en su vida en el que ya no se reconoce a sí mismo. Las decisiones que ha tomado, las oportunidades que ha dejado pasar, los sueños que ha abandonado, todo eso lo ha llevado a un callejón sin salida emocional. Siente que ha perdido su esencia, que ya no es la persona que solía ser, esa persona llena de energía, ambición y pasión. Ese es el yo que quiere ser otra vez. En este contexto entra Afra. Afra es un torbellino de energía, una mujer vibrante e independiente y con una visión clara de lo que quiere en la vida. Ella representa todo lo que Mert cree haber perdido, la audacia, la alegría de vivir, la capacidad de perseguir sus sueños sin importar lo que digan los demás. Desde el momento en que se conocen, la presencia de Afra impacta a Mert de manera profunda. Ella lo desafía a salir de su zona de confort, a cuestionar sus decisiones y a enfrentar sus miedos. Al principio él se resiste. Está cómodo en su miseria, en su rutina. Le da miedo la idea de cambiar, de volver a intentarlo. Pero Afra es persistente. Ella ve algo en Mert que él mismo ya no puede ver, el potencial para ser feliz, para volver a conectar con esa persona que una vez fue. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de pequeñas acciones, de conversaciones significativas, de momentos compartidos que lo obligan a reflexionar sobre su vida. Afra no le da consejos directos ni lo juzga. Simplemente lo anima a ser honesto consigo mismo, a reconocer sus errores y a perdonarse por ellos. Ella le muestra con su propio ejemplo que nunca es tarde para reinventarse, para perseguir tus pasiones y para vivir una vida auténtica. Uno de los aspectos más interesantes de esta historia es que Afra no es perfecta. Ella también tiene sus propios problemas, sus propias inseguridades. Pero a diferencia de Mert, ella no se deja paralizar por ellas. Ella las enfrenta, las aprende y sigue adelante. Y esa es una de las cosas que más inspira a Mert. La relación entre Afra y Mert no está exenta de conflictos. Hay momentos de tensión, de incomprensión, incluso de resentimiento. Mert se siente frustrado por su propia incapacidad para cambiar, para romper con los patrones negativos que lo han estado frenando durante tanto tiempo. A veces incluso llega a culpar a Afra por remover sus heridas, por obligarlo a enfrentar verdades incómodas. Pero a pesar de todo, la conexión entre ellos es innegable. Hay una profunda admiración y respeto mutuo que los mantiene unidos. Afra ve en Mert una nobleza y una inteligencia que él mismo subestima. Y Mert ve en Afra una fuerza y una determinación que lo inspiran a ser mejor persona. A medida que la historia avanza, vemos a Mert empezar a cambiar gradualmente. Empieza a tomar pequeños riesgos, a probar cosas nuevas, a reconectar con viejos amigos y pasiones. Se da cuenta de que no tiene que ser exactamente la persona que era antes para ser feliz. Puede tomar lo mejor de su pasado y combinarlo con las experiencias que ha vivido para crear una versión mejorada de sí mismo. Empieza a entender que ser yo otra vez no significa retroceder en el tiempo, sino avanzar hacia el futuro con una nueva perspectiva, con una mayor conciencia de sí mismo y con una renovada esperanza. El impacto de Afra en Mert no es mágico ni instantáneo. Es un proceso lento y doloroso, pero también profundamente transformador. Ella lo ayuda a despertar de su letargo emocional, a liberarse de las cadenas del arrepentimiento y a encontrar su propio camino hacia la felicidad. Lo más importante es que Afra no lo rescata. Ella no lo cura.
Simplemente le da las herramientas y el apoyo que necesita para sanarse a sí mismo. Ella lo empodera para tomar el control de su vida y para convertirse en la persona que siempre ha estado destinada a ser. La historia de Afra y Mert es un recordatorio poderoso de que nunca es tarde para cambiar, para perseguir tus sueños y para encontrar la felicidad. Es una historia de esperanza, de redención y de la capacidad transformadora de las relaciones humanas. Nos enseña que a veces todo lo que necesitamos es un poco de apoyo, un poco de inspiración y un poco de coraje para dar el primer paso hacia una vida mejor. Y a veces ese apoyo viene de una persona inesperada, como Afra, que entra en nuestras vidas y nos muestra el camino de regreso a nosotros mismos. Nos hace pensar en el poder que tenemos para influir positivamente en la vida de los demás, incluso sin darnos cuenta. Una simple conexión, una palabra amable, una acción desinteresada pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida de alguien más. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Afra y Mert? Primero, que la autocompasión es fundamental. No podemos avanzar si nos castigamos constantemente por nuestros errores del pasado. Necesitamos aprender a perdonarnos, a aceptarnos tal como somos y a enfocarnos en el futuro. Segundo, que la vulnerabilidad es una fortaleza. No tengas miedo de mostrarte tal como eres, con tus defectos y tus inseguridades. La autenticidad atrae a personas genuinas que te aceptarán y te apoyarán. Tercero, que la conexión humana es esencial. No te aísles del mundo. Busca relaciones significativas que te nutran y te inspiren. Rodéate de personas que te impulsen a ser mejor persona. Y por último, que nunca es tarde para cambiar. No importa cuántos años tengas ni cuántos errores hayas cometido. Siempre tienes la oportunidad de reinventarte y de crear una vida que te haga feliz. En resumen, la historia de Afra y Mert nos muestra el poder transformador de la conexión humana y la importancia de la autoaceptación en la búsqueda de la felicidad. Afra, con su vitalidad y autenticidad, impacta profundamente a Mert, ayudándolo a reconectar con su verdadero yo y a encontrar un nuevo camino en la vida. Es un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar y que siempre podemos encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos para superar los desafíos y alcanzar nuestros sueños. Pero vamos a profundizar un poco más en las complejidades de esta historia. Mert no se encuentra en esta situación de vacío existencial de la noche a la mañana. Para entender completamente su deseo de ser yo otra vez, tenemos que explorar los eventos y decisiones que lo llevaron a este punto. Imaginemos a Mert, unos años antes, un joven arquitecto lleno de ideas innovadoras, con un espíritu emprendedor que irradiaba optimismo. Tenía proyectos ambiciosos, una red de amigos leales y una relación amorosa prometedora. Era, en pocas palabras, un hombre con un futuro brillante. Sin embargo, la vida, como a menudo lo hace, le lanzó una serie de desafíos inesperados. Un proyecto crucial en el que había invertido mucho tiempo y energía fracasó estrepitosamente, dejándolo con deudas y una profunda decepción profesional. Su relación sentimental, que parecía tan sólida, se desmoronó bajo el peso del estrés y la incertidumbre. Poco a poco Mert comenzó a aislarse, a perder la confianza en sí mismo y a renunciar a sus sueños. Empezó a conformarse con un trabajo rutinario que no lo motivaba, se alejó de sus amigos y se sumió en una espiral de negatividad. Con el tiempo, Mert se convirtió en una sombra de lo que había sido. El joven ambicioso y entusiasta fue reemplazado por un hombre cínico y resignado, que se limitaba a sobrevivir cada día sin esperanza de un futuro mejor. El yo que tanto anhelaba recuperar era la imagen idealizada de ese pasado, un tiempo donde se sentía vivo, valioso y lleno de potencial. Este yo estaba revestido de la nostalgia de una época que percibía como inherentemente mejor, obviando quizás los propios desafíos y complejidades que también la caracterizaban. Y es aquí donde la llegada de Afra se convierte en un punto de inflexión. Afra no solo representa la audacia y la alegría de vivir que Mert ha perdido, sino que también encarna la posibilidad de un futuro diferente. Su energía contagiosa y su perspectiva optimista lo sacuden de su letargo y lo obligan a cuestionar su forma de ver el mundo. La forma en que Afra se introduce en la vida de Mert también es significativa. No es una intervención dramática ni una solución mágica, sino una serie de encuentros fortuitos y conversaciones informales que poco a poco van creando un vínculo entre ellos. Afra no se propone arreglar a Mert, sino simplemente ser ella misma, una persona auténtica y apasionada que no tiene miedo de vivir la vida al máximo. Es precisamente esa autenticidad lo que atrae a Mert.
En un mundo donde la mayoría de las personas parecen estar usando máscaras, Afra se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Su honestidad y su vulnerabilidad le dan permiso a Mert para hacer lo mismo, para dejar de lado las apariencias y para empezar a conectar con su verdadero yo. Las conversaciones entre Afra y Mert son el núcleo de su transformación. A través de estas charlas, Mert comienza a desentrañar los nudos emocionales que lo han estado atando durante tanto tiempo. Afra no le da respuestas fáciles ni soluciones prefabricadas, sino que lo ayuda a encontrar sus propias respuestas, a descubrir sus propias fortalezas y a definir sus propios sueños. Por ejemplo, en una de sus conversaciones, Mert le confiesa a Afra su arrepentimiento por haber abandonado su pasión por la arquitectura. Le cuenta sobre los proyectos que soñaba con realizar, sobre la emoción que sentía al diseñar espacios innovadores y sobre la satisfacción que le producía ver sus ideas convertidas en realidad. Afra lo escucha con atención y luego le pregunta, ¿y por qué no vuelves a intentarlo? La pregunta aparentemente simple impacta a Mert de manera profunda. Se da cuenta de que él mismo se ha impuesto barreras que no existen, que el miedo al fracaso lo ha paralizado y le ha impedido perseguir sus sueños. Con el apoyo de Afra, Mert empieza a explorar la posibilidad de volver a la arquitectura, aunque sea a pequeña escala. Se inscribe en un curso de actualización, empieza a dibujar bocetos en su tiempo libre y busca oportunidades para colaborar en proyectos locales. Este proceso no es fácil. Mert se enfrenta a la resistencia interna de sus propios miedos y a las dudas externas de quienes lo rodean. Pero a medida que avanza, empieza a recuperar la confianza en sí mismo y a sentir de nuevo esa chispa de pasión que creía haber perdido para siempre. Se da cuenta de que ser yo otra vez no significa volver al pasado, sino tomar lo mejor de su pasado y combinarlo con las experiencias del presente para construir un futuro mejor. Afra no solo lo apoya en su carrera profesional, sino que también lo anima a reconectar con sus amigos y a abrirse a nuevas relaciones. Lo invita a participar en actividades sociales, lo presenta a gente interesante y lo ayuda a salir de su zona de confort. Poco a poco Mert empieza a reconstruir su red de apoyo y a sentirse de nuevo parte de una comunidad. Uno de los momentos más significativos de la historia es cuando Mert decide participar en un concurso de arquitectura para un nuevo centro comunitario en su barrio. Es un proyecto ambicioso que requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero Mert está decidido a dar lo mejor de sí mismo. Trabaja incansablemente en su diseño, poniendo en él toda su creatividad y su pasión. El día de la presentación, Mert se siente nervioso pero también emocionado. Sabe que no tiene garantías de ganar, pero se siente orgulloso de haber llegado hasta allí, de haber superado sus miedos y de haber vuelto a creer en sí mismo. Y aunque finalmente no gana el concurso, recibe elogios por su diseño innovador y su enfoque creativo. Este reconocimiento es un punto de inflexión para Mert. Se da cuenta de que el éxito no se mide solo por los premios y los reconocimientos, sino también por la satisfacción de hacer lo que amas y de superar tus propios límites. A partir de ese momento, Mert se compromete a vivir una vida más auténtica y apasionada, a perseguir sus sueños sin importar los obstáculos y a rodearse de personas que lo apoyen y lo inspiren. La historia de Afra y Mert es un testimonio del poder transformador de la conexión humana y la importancia de la autoaceptación en la búsqueda de la felicidad. Nos recuerda que nunca es tarde para cambiar, para reinventarnos y para encontrar nuestro propio camino en la vida. Y que a veces todo lo que necesitamos es un poco de coraje, un poco de apoyo y una persona que crea en nosotros para dar el primer paso hacia una vida mejor. Bueno, espero que hayan disfrutado este análisis extendido de la historia de Afra y Mert. Realmente creo que esta historia resuena con muchos de nosotros, ya que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos sentido perdidos o hemos deseado ser diferentes. Me encantaría saber sus pensamientos sobre todo esto. ¿Alguna vez se han sentido como Mert, atrapados en una rutina y anhelando ser otra persona? ¿Han tenido a alguien como Afra en sus vidas, alguien que los haya inspirado a cambiar? ¿Qué obstáculos han enfrentado en su propio camino hacia el autodescubrimiento y la felicidad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y experiencias. Realmente construyen una comunidad increíble aquí. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo realmente significa el mundo para mí. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante en camino.
Así que activen la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.